Oremos juntos. Dios, gracias. Gracias por salvarnos y establecernos como miembros de la Iglesia y por darnos este cargo de profesores. Te pedimos que ayudes más a nuestros profesores para que puedan aprender tu palabra con los alumnos y comparten tu evangelio. Concédenos tu gracia para ser revestidos de tu poder y sabiduría para que podamos compartir plenamente tu palabra. Te rogamos también que estés con nosotros, los profesores, para que por la gracia que les concedas puedan vivir llenas de gozo y alegría. Durante esta hora queremos meditar tu palabra en tu gracia. Danos tu sabiduría y tu entendimiento a nuestros profesores. Oramos en el nombre de Jesús, quien nos ama. Amén. Vamos a buscar la Biblia, Génesis capítulo 6, versículo 9. Génesis capítulo 6, versículo 9. Vamos a leer juntos. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Hoy vamos a aprender sobre Noé. El nombre Noé significa descansar, reposo o bienestar. Noé fue descendiente de Adán, su 10ª generación. Si meditamos en los pasajes de Génesis capítulo 6 a 9, podemos ver que fue un hombre que sobrevivió al diluvio. En Génesis 6, versículo 9 dice que Noé, varón justo. Noé, que vivía en una época de maldad, pero en esa época también pudo recibir la gracia especial de Dios. No era un hombre absolutamente justo, sino que se trata de un concepto relativo en comparación con sus contemporáneos. Noé era justo. Esto no significa que fuera perfecto o esté completamente libre de pecado, sino que se esforzó diligentemente por ser alguien que no se avergonzara ante los ojos de hombre ni de Dios. En Proverbios 28, versículo 18, vamos a buscar. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. El que en integridad camina será salvo. Noé, que vivía en esa época, él era íntegro en la palabra de Dios. El mundo en el que vivió Noé era un mundo muy corrupto. Génesis 6, versículos 5 a 7 dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dios creó al hombre y creó las cosas necesarias para el hombre, las plantas, los animales, las aves del cielo, los peces del mar. Pero al ver que el mundo estaba lleno de pecado, se arrepintió de haber creado al hombre. Como en versículo 7 dice también: que Dios creó hasta la bestia, reptil y las aves del cielo, pero se arrepintió de haberlos hecho. Con esto podemos conocer que Dios es muy estricto con el pecado y que no lo tolera.
Génesis 6, versículo 11, dice: y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y versículo 13 dice que estaba llena de violencia a causa de ellos. En la época de Noé estaba lleno de pecado. Nosotros con la Biblia podemos conocer. ¿Cuál era la naturaleza de pecado en tiempos de Noé? Sabemos que el pecado se manifestaba abiertamente en el mundo. Podemos conocer que el mundo estaba lleno de pecado, de destrucción y de violencia. Que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, este pecado, y el pecado de la indiferencia. En la época de Noé, él construyó el arca. Predicó la palabra de Dios a muchas personas e incluso los animaba a subir a ella. Sin embargo, los que subieron realmente al arca era Noé y su familia nada más. Entonces, había mucha gente viviendo en el mundo y mucha gente alrededor de Noé durante esa época, pero todos eran indiferentes. San Mateo 24, versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí el Hijo del Hombre se refiere al Señor, a Jesús. En los días de Noé, mucha gente era indiferente. Pero cuando venga el Hijo de Hombre, Jesús, mucha gente también estaría indiferentes. Vivirán de igual manera. Comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, por supuesto, es necesario, pero haciendo esto solamente sin considerar a Dios, es aspecto de nuestra época, igualmente que la época de Noé. En Salmos 147, versículo 5 dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder. El Señor es grande y tiene mucho poder, es Dios. Por eso Él preparó también una salida. Dios en Salmos 139, versículo 1 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios me examina. Él examina mis pensamientos y mi corazón. Así que incluso me acuesto o me levanto, Dios lo ve. Dios, que tiene mucho poder, Dios está viendo a todo del hombre. En Eclesiastés 8:1, 8 versículo 11, Eclesiastés 8 versículo 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Como Dios no castiga inmediatamente a los hombres cada vez que pecan, el corazón de muchos se endurece y se vuelve cada vez más valiente. A medida que se endurecen y se vuelven más valientes, viven una vida indiferentes a la palabra de Dios. Job capítulo 11, versículo 11 dice: porque él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. Este Noé, quien caminó con Dios, en aquella época cuando Dios no tuvo más remedio que juzgar,
Dios decidió hacerlo, pero en aquellos tiempos oscuros hubo una persona llamada Noé que caminó con Dios. Por eso Dios llama a este Noé un hombre justo, un hombre perfecto en su época. Igual que en la época de Noé, nuestra época en la que vivimos también es igual. Casi todos intentan vivir según su propia voluntad y no la de Dios. Sin embargo, incluso cuando la gente era indiferente a Dios, dice Dios que Noé era un hombre justo porque caminó con Dios y vivió una vida justa. Al observar la vida de Noé y su determinación, podemos pensar, yo como cristiano debo esforzarme por vivir con rectitud y santidad como Noé. Caminar con Dios no es fácil, es difícil. En Amós capítulo 3 versículo 3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Cada persona vive su propia vida, pero cuando llegan las dificultades y los problemas, caminar juntos se vuelve aún más difícil. No es fácil caminar ni trabajar junto con alguien. De hecho, es difícil caminar, comer, dormir y pensar con quienes nos precedieron. En la Biblia, muchos personajes caminaron con Dios. En Génesis 5 menciona a Enoc, un hombre que agradó al Señor mientras caminaban juntos en tiempos difíciles. Enoc también figura en los mencionados en el capítulo de la fe, en Hebreos capítulo 11, versículo 5. En 11, versículo 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Si agradamos a Dios, obedecemos su palabra y vivimos una vida justa y santa, Dios nos trasladará como a Enoc. Como resultado, Enoc aparece como hombre de fe en el capítulo 11, el capítulo de la fe. Y Abraham, el padre de la fe, caminó con su hijo Isaac, hombre de fe también, hasta el monte Moriah. Y Abraham también caminó con muchos para salvar a su sobrino Lot. El viaje de Abraham fue un viaje peligroso. Implicaba no solo estar juntos, sino también actuar juntos. Los discípulos que caminaron con Jesús y las mujeres de fe, muchos salvos y muchos que siguieron la palabra y nosotros. En 2 de Corintios 8:19 dice, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. El Señor dijo que caminaría con esta iglesia, con los santos, y continúa caminando con nosotros incluso ahora. Cuando caminamos con personas debemos ver muchas cosas y enfrentar limitaciones. Debemos reconocer preocupaciones momentáneas y diversos factores externos, y a veces nos hieren. Sin embargo, cuando caminamos con el Señor de la gracia, el Señor de amor, quien dijo que estará conmigo y me confortará, cuando caminamos con este Señor, tenemos más ánimo, tenemos alegría.
no se trata simplemente de caminar juntos en la misma dirección por un tiempo. Incluso cuando hay dificultades personales o comunes, no tenemos miedo, sino que nos ayudamos silenciosamente unos a otros. Además, para llevar a cabo esa voluntad en silencio para alcanzar esa meta, eso es caminar juntos. En medio de ello surgirán muchos dolores, dificultades y lágrimas. Sin embargo, en esos momentos sentimos el consuelo de Dios a través de su palabra y de la Iglesia en nuestras vidas. Este caminar juntos no es fácil. Sin embargo, cuando experimentamos estas dificultades, hay momentos en que nos rendimos y volvemos a nuestros viejos hábitos. Sin embargo, quienes obedecen con esa actitud recibirán la recompensa de la gracia de Dios. A Noé se le ordenó construir un arca, y él lo hizo durante 120 años. Noé advirtió de juicio, predicó la palabra de Dios y construyó el arca. Esta es una imagen de obediencia. ¿Cuántos años obedeció? Obedeció durante 120 años. Si vemos en Génesis 6:3, y dijo Jehová, no contenderé mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Por lo tanto nos dijo, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. En nuestras vidas debemos obedecer la palabra del Señor en todo momento y quebrantar el yo. Segundo de Corintios 5:9 dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. La verdadera sabiduría viene del Señor. El Señor es verdadero sabio. Cuando camino con el Señor, puedo obtener la sabiduría que el Señor da. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. En Proverbios dijo. Este Noé caminó con Dios y también obedeció su palabra. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, Noé creyó plenamente en lo que aún no podía ver. Creyó porque es la palabra de Dios y obedeció en silencio lo que Dios le dijo. Superó todas las dificultades, todas las pruebas, y todas las acusaciones y todas las críticas. La única fuerza que le permitió vencer fue Dios y su palabra. Esta fe tiene mucho poder. En el momento que creemos en la palabra, el Espíritu Santo vino y me limpió. Y puedo ver que me está purificando cada vez más mi corazón. Ese aspecto de Espíritu Santo, a través de mi vida transformada, lo puedo ver. Con fe, como una persona bendecida, estará lleno de gozo y el deseo de hacer el bien. Y puesto que la Biblia se completó y mi vida como hijo de Dios se registra continuamente ante Él, por eso debemos seguir viviendo una vida de fe, es decir, una vida cristiana. Cuando estemos ante Dios, como en Hebreos 11, igualmente seremos recordados como personas, como hombres de fe, como los antepasados de fe. El corazón de Dios le dijo a Noé que construyera un arca, y Noé construyó el arca durante 120 años. Dios esperó hasta que Noé terminó de construir el arca. El periodo de construcción de arca, durante 120 años, Dios esperó
con la esperanza de que tan solo una persona pueda subir más a arca durante 120 años. Dios es lento para la ira y es un Dios paciente. La destrucción no es la voluntad de Dios. Segundo de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La espera de Dios, la paciencia, significa en última instancia esperar a que los pecadores se arrepientan. En otras palabras, en la época de Noé, Dios deseaba y esperaba que muchas personas subieran al arca que Noé construyó. Solo aquellos que anhelaban entrar en el arca pudieron hacerlo gracias a su paciencia. Y gracias a su paciencia, este evangelio también nos fue transmitido y llegamos a tener fe. Dios es paciente, pero no espera para siempre. Cuanto más tiempo espere, mayor será su ira. Si comparamos las maldiciones recibidas por quebrantar la ley de Moisés con las maldiciones que recibieron por rechazar a Jesús, podemos conocer. Él tuvo paciencia durante 2000 años. Si pensamos en la ira y la maldición que caerán sobre quienes rechacen esta oportunidad, es verdaderamente terrible. En Sofonías 1:18, vamos a buscar Sofonías 1, versículo 18. Sofonías 1:18. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. El día de la ira de Jehová, el día de la ira de Jehová sin duda llegará. Apocalipsis 19:15 dice: de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar de vino de furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Dios habla de justicia absoluta cuando se trata del pecado. Dios condena este pecado con una apariencia de justicia total, pero también ofrece oportunidades. A mí, que he sido salvo y vivo en la fe, me sigue dando muchas oportunidades para la restauración, para la confesión, para el crecimiento y para el servicio. La ira de Dios es aterradora. El arca fue la forma de escapar de juicio por agua. El rapto es la forma de escapar de juicio por fuego. En medio de la ira del Señor, Él también prepara una salida. En la tierra de Canaán, la ciudad de refugio fue un buen lugar para escaparse. Cuando cayeron las plagas de Egipto, las casas con la sangre de un cordero en los dinteles y en el poste de las casas fueron el único refugio. En esta época, el lugar al que podemos escapar es en Jesús. Quienes no lo reciban, finalmente recibirán la ira de Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando cayó el juicio de agua, el único lugar de refugio fue el arca. Lo único que tenía que hacer es subir al arca. ¿Quién puede desempeñar un papel como el arca en nuestra época? Los cristianos salvos. Y
los profesores que están aquí. San Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. 14, vosotros sois la luz del mundo. Aquí dice la sal y la luz. Construir el arca fue un trabajo arduo para Noé. Y Noé, mientras realizaba ese trabajo, no solo construyó el arca, sino que también evangelizó. ¿Cuánto tiempo? Durante 120 años. Durante 120 años predicó la palabra de Dios. No fue un tiempo fácil. La evangelización también es un trabajo arduo para nosotros. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿10 años? ¿20 años? ¿120 años? Vamos a buscar Isaías 52. Isaías 52. Isaías 52, versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Del que trae alegres nuevas, del que trae nuevas del bien, se refiere al Evangelio, la palabra de Dios. Cuando escuchamos esta palabra encontramos paz y recibimos la salvación. Dios protegió al justo Noé a su manera. Si Noé se hubiera rendido en la construcción de arca por la dificultad o porque faltaba ayuda de quienes lo rodeaban, si hubiera rendido, entonces ¿cómo se quedaría Noé? ¿Cómo se convertiría? ¿Qué le habría sucedido si hubiera dejado de construir el arca debido a la dura oposición y las críticas de quienes lo rodeaban? Noé no se rindió, no se rindió. No debemos rendirnos con nuestros alumnos. Los profesores no deben rendirse con los alumnos de sus clases, ya sea que haya pasado 1 año, 2 años o 3. No debemos rendirnos. ¿Qué significa no rendirnos? Que los profesores deben predicar la palabra de Dios para que todos sus alumnos puedan ser salvos y tener una fe firme en Dios, que puedan entrar al cielo mediante la palabra de Dios. Por lo tanto, deben examinar profundamente los corazones de sus alumnos. Por eso necesitamos retiro de clases, necesitamos consultas, necesitamos temarios de la luz verdadera. Y nuestros profesores deben vivir con una fe que solo obedezcan al Señor. Hay que tener una fe obediente. Deben enseñar también a los niños salvos, a obedecer. Si el profesor no obedece, ¿cómo puede enseñar a los alumnos a obedecer? Jesús también obedeció la palabra de Dios. Él por eso fue crucificado y derramó la sangre, expiando los pecados de nuestros profesores y de toda la humanidad. Una fe que solo obedece al Señor. Primero debo obedecer la palabra y vivir por el poder de la palabra de Dios. Entonces, los niños también podrán mirar a los profesores y convertirse en personas obedientes.
Los estudiantes reciben una gran influencia de sus padres. Nuestros profesores tienen muy poco tiempo para reunirse con los alumnos. Pero sin embargo, debemos aprovechar al máximo ese tiempo limitado para enseñarles la palabra y también la obediencia. Y nuestros profesores deben tener la firme convicción de que Dios nos recompensará. Necesitan tener esa fe. Aunque los niños a mi cargo a veces sean traviesos y desobedientes en la época de adolescencia, si no nos rendimos y superamos incluso las dificultades, incluso teniendo lágrimas, pero debemos creer en la promesa de Dios de que nos recompensará. Debemos tener la fe en la promesa de Dios de que nos recompensará. Debemos creer. Nosotros tenemos que tener esa fe. Los profesores debemos tener esa fe. Los profesores debemos esforzarnos por inculcar una fe plena en nuestros alumnos. Un profesor que no se esfuerza tendrá una influencia negativa en sus alumnos. Noé confió plenamente en la palabra de Dios y trabajó arduamente, aunque nunca antes había construido un barco. Pero construyó el arca según el plan que Dios le había indicado, durante 120 años. Fue un hombre sin experiencia, pero aprendió y practicó durante 120 años para construir el arca. Si hubiera dedicado 120 años a algo, se habría convertido en un experto. Nosotros también, que en este momento, como profesores, debemos seguir aprendiendo la palabra de Dios y no rendirnos, sino teniendo paciencia. Debemos esforzarnos por ayudar a mis alumnos para que puedan recibir la salvación. Y si son salvos, ayudarlos para que puedan llevar bien la vida de fe en la iglesia, para que puedan tener un corazón obediente. De esa manera, los alumnos podrán crecer bien en la iglesia y no alejarse al mundo, ni apartarse de la palabra, sino viviendo plenamente dentro de la iglesia. Y aquellos alumnos que hayan crecido en la iglesia se convertirán en grandes pilares de la iglesia cuando sean adultos. Hoy, a través de Noé, aprendimos sobre la fe de Noé y sobre este Noé que se preparó para el juicio. Vamos a orar juntos. Dios, gracias. Dios, acompaña a nuestros profesores con mayor gracia y danos un corazón que ame y cuide aún más a nuestros alumnos para poder ayudarlos a comprobar su fe. Si todavía no son salvos, ayúdalos para que puedan recibir la salvación. Para esto danos la boca de sabios a los profesores y también ayúdalos a tener más conocimiento de la palabra de Dios, para que puedan predicar con valentía el Evangelio del Señor a nuestros alumnos. También te pedimos que nos guardes de nuestra salud física para que nuestros profesores no se enfermen, sino que puedan agradar al Señor y glorificar al Señor. Danos tu gracia. En el nombre de Jesucristo, que siempre nos ama, te damos gracias, hemos orado. Amén. Buen trabajo.